Dios bendiga sus vidas en esta hermosa tarde. Es un privilegio para mí el dirigirme a ustedes una vez más, estar aquí para compartir una palabra del Señor. Estamos aquí porque sabemos que Dios siempre te da una palabra que va a direccionar nuestras vidas. Y sé que Dios hoy les va a hablar a cada uno de ustedes. Dios habló a mi corazón acerca de esta palabra que hoy voy a compartir y creo que algo Dios va a hacer en esta tarde. Yo siento desde ya que la presencia de Dios está en medio de nosotros y algo Dios se va a glorificar. Yo sé que Dios va a traer una nueva fuerza a su vida. La fe va a ser encendida de nuevo. Sé que Dios va a despertar en nuestro espíritu. A través de esta palabra nos va a despertar para hacer su voluntad. Y qué bueno que están con nosotros. Así que espero que usted esté conectado con nosotros desde ya. No se vaya a desconectar en ningún momento. Quizás para usted esta palabra hoy. Sé que anoche yo estuve hablando con Dios y mientras hablaba con el Señor, Dios trajo esta palabra a mi espíritu. Y sé por el espíritu que Dios me dijo, habla esta palabra hoy. Y hoy quiero hablarte de un tema que es muy poderoso para mí. Y el tema que hoy quiero desarrollar es un llamado al cuarto de guerra. Voy a repetírtelo, un llamado al cuarto de guerra. Y ese es el tema que hoy quiero desarrollar para cada uno de nosotros. Y esto es bien importante, pero quiero leerte primeramente el pasaje que hoy vamos a compartir. Y está en el capítulo 6 de Mateo, verso 5 y el verso 6. Son dos versos que vamos a leer. Y yo quiero hablarte acerca de esto, porque Dios está haciendo un llamado muy fuerte para la iglesia de hoy en día. Dice la Biblia en el capítulo 6 de Mateo, verso 5: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Hoy quiero que tú te enfoques conmigo, porque esto que hoy voy a hablar es muy importante. Hay un llamado. Quiero comenzar diciéndote que hay un llamado y hay un desafío para la iglesia de hoy. Dios está desafiando a sus seguidores a ser diferentes. Porque hace una comparación entre los escribas y los fariseos que se exponían en las esquinas, dice, a orar para que todo el mundo los viera. Pero el desafío para ti y para mí en este pasaje está en el verso 6. Mas tú, cuando ores, entra, dice, en tu aposento. Dice, entra en tu aposento, entra a tu cuarto. ¿Sabes que ese cuarto es el cuarto de guerra? Es ahí donde nosotros peleamos las más grandes batallas, es en lo secreto con Dios. Por eso yo quiero compartir contigo esto por una razón. Yo me ponía a pensar mientras meditaba en este pasaje y lo que yo meditaba fuertemente acerca de este pasaje es que Dios llama a su pueblo y le dice, cierra detrás de ti las puertas y ora en lo secreto, porque el Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y entonces yo me hacía una pregunta y la pregunta que yo me hacía era esta: ¿por qué hay pocas recompensas en público? ¿Por qué hay pocas recompensas en público? Y esa pregunta vino a mi corazón y la respuesta la encontré ahí mismo. Porque la respuesta es que hay pocos hombres y pocas mujeres en lo secreto. Porque si es en lo secreto que tú te encuentras con Dios, con nuestro Padre, en lo secreto, dice que Él nos recompensará en público. Si hay poca recompensa en público es porque hay pocos hombres y pocas mujeres en lo secreto. Y es ahí donde yo quiero que tú y yo entremos, porque Dios nos está llamando al cuarto de guerra. ¿Qué es esto? Es un lugar donde tú te vas a encontrar a solas con Dios. Es donde tú te conectas solamente con Dios. Y me llama mucho la atención, porque Dios, el desafío es ese. Y este desafío, cuando Dios desafió a los hombres, que yo miro en la Biblia, todos fueron hombres de oración. Cuando tú ves a un Abraham, un hombre de altar, ves a un Jacob, un hombre de oración, ves a un Isaac, un hombre de oración, ves a un Moisés, un hombre de oración. Cuando tú ves a un Josué, a un Elías, a un Eliseo, a un Caleb, cuando tú ves a una Ana, a una Ruth, a una Esther,
a una Débora, cuando tú ves estos hombres y estas mujeres en la Biblia, cuando tú ves a cada uno de ellos, tú vas a darte cuenta que siempre la característica más grande que ellos tenían eran que eran hombres y mujeres de oración. Ellos sabían cómo conquistar las cosas en lo secreto. El asunto es que nosotros queremos ver resultados, y los resultados los queremos ver en público. Los resultados los queremos ver visibles. El asunto es que nunca lo lograremos, porque para ver resultados en lo visible tenemos que conquistarlos en lo secreto. Y es allá en la recámara secreta, es el cuarto de guerra. Es allá donde tú peleas las más grandes batallas. Es ahí donde tú peleas las más grandes guerras que tú puedes librar como cristiano, como hijo de Dios. Por eso Dios le dice a ellos: salgan y entren a su cámara más secreta, a su cuarto, cierren tras de ustedes las puertas, porque ahí me voy a encontrar con ustedes. Mira, las experiencias más grandes que yo he tenido como cristiano en toda mi vida cristiana ha sido en lo secreto. Las más grandes revelaciones que yo he tenido ha sido en lo secreto. Cuando yo he escuchado a Dios hablar, ha sido en lo secreto. Es en lo secreto que yo he conquistado sanidades, milagros. Es en lo secreto que yo he conquistado que la bendición de Dios venga a la iglesia. Es en lo secreto, es cuando he estado a solas con Él y me ha tocado llorar. Dios ha tenido que tratar conmigo, es en lo secreto. Pero cuando Dios trata conmigo en lo secreto, Él lo que está haciendo es preparando una plataforma para recompensarme en público. Es por eso que tú debes de despertar hoy un hambre. Tú que me estás escuchando hoy, debes de despertar en tu espíritu un hambre de encontrarte con Él. El desafío no solamente es para mí como pastor, sino para ti también, tú que me estás escuchando. El desafío es de que tú anheles encontrarte con Él y encontrarte en lo secreto, en tu cuarto de guerra. Ahora, quiero enseñarte otro pasaje que me llama mucho la atención, y está en Lucas capítulo 11. Cuando tú lees este verso 1, hay una revelación bien profunda. En el capítulo 11 de Lucas, verso 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en cierto lugar, y cuando terminó de orar Jesús, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Cuando yo leía esto, me daba cuenta de algo muy poderoso, porque veo a un hombre que está interesado en aprender a orar. Porque dice la palabra que Jesús estaba orando, y cuando terminó de orar, uno de los discípulos se acercó y le dijo: enséñanos a orar. Cuando yo pensaba en esto, yo pensaba en algo que quizás en algún momento se nos ha cruzado a nosotros. Los discípulos habían visto a Jesús echar fuera demonios. Los discípulos habían visto a Jesús sanar enfermos, resucitar muertos. Jesús había hecho tantos milagros, y los discípulos habían observado cómo el pan se había multiplicado en las manos de Jesús, cómo el pescado se había multiplicado en las manos de Jesús. Ahora, cuando yo veo todo esto, yo veo que el resultado del éxito que Jesús tenía en su ministerio era a causa de la oración que él hacía en secreto. Jesús se caracterizaba por ir a lugares desérticos a orar a solas con Dios. En otros pasajes dice que Jesús pasaba toda la noche orando. En otros pasajes dice la palabra que Jesús se alejaba y se retiraba a solas a orar. Después de que él terminaba de orar, dice la palabra que él descendía del monte, que él venía del desierto, de los tiempos de oración. Y cuando él venía a las ciudades donde él se movía, a las aldeas, a los caseríos donde él iba, la Biblia dice que los demonios temblaban. Cuando él caminaba por las calles de Jerusalén, los demonios temblaban. El infierno mismo temblaba. ¿Por qué ocurrían cosas sobrenaturales cuando Jesús caminó en la tierra como hombre, en las calles de Jerusalén? ¿Sabes por qué? Porque él conquistó en lo secreto lo que se vio en público. Cuando los ciegos veían, Jesús ya había conquistado eso en lo secreto. Si un cojo se levantaba, es porque él ya había conquistado en lo secreto ese milagro. Ahora los discípulos entienden claramente que el éxito del ministerio de Jesús
fue la oración, que era un hombre que tenía una intimidad y una comunión íntima con Dios. Ahora ellos están interesados en conocer el secreto del éxito del ministerio de Jesús. Y uno de ellos se acerca y le dice: enséñanos a orar. Ahora te hago una pregunta: ¿por qué ellos no le dijeron enséñanos a echar fuera demonios? ¿Por qué ellos no le dijeron enséñanos a resucitar muertos? ¿Sabes por qué? Porque para que eso ocurra es necesario entrar en la recámara secreta. Es necesario estar en el cuarto de guerra. Es necesario entrar en ese lugar y en ese lugar empezar a conquistar lo glorioso, lo santo. ¿Para qué? Para que cuando tú entres en acción, Dios se pueda glorificar y el mundo pueda conocer que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de milagros. Por eso yo te decía que cuando he visto los resultados de Dios en el ministerio que me ha dado, es producto de un encuentro no secreto con Dios. Han habido ocasiones donde Dios me habla y antes de que yo venga al altar, yo ya sé lo que va a suceder. Antes de que un milagro ocurra, yo ya sé que va a ocurrir ese milagro. Por eso los discípulos estaban interesados y ellos decían: enséñanos a orar. Y esa debe ser la misma pasión tuya y mi pasión, que Dios nos enseñe a orar de la forma correcta, que nos enseñe a orar. Esa oración que nos lleve a nosotros a permanecer y a cruzar los límites del cielo. Que podamos traspasar las barreras y que podamos tocar a Dios. Porque mientras tú toques a Dios, entonces Dios va a tocar el mundo. Si tú tocas a Dios, entonces Dios va a tocar al enfermo y va a ser sanado. Pero tiene que haber alguien que toque a Dios primero. Pero para tocar a Dios, mi hermano, es en lo secreto. Por eso cuando tú ves a un Moisés subiendo a la montaña a encontrarse con Dios en oración y ayuno, es por eso que tú ves a un Moisés que de la nube se escuchaba la voz, que salía de la nube. ¿Sabes por qué? Porque él estaba en lo secreto. Ahora los discípulos le dicen en el capítulo 11, verso 1, enséñanos a orar así como Juan le enseña a sus discípulos. Así que Jesús les enseñó una forma y una manera de orar. Por eso es que cuando tú vas al capítulo 2 de Hechos, vas a encontrar a un pueblo de 120 hombres y mujeres que están en el aposento alto. Lo que ellos están haciendo es orando. La oración que Dios les enseñó a orar fue una oración que permaneciera. Era una oración, mi hermano, donde ellos tenían que prevalecer constantemente hasta ver la respuesta y el resultado de lo que ellos estaban clamando. El problema de la iglesia de hoy, el problema es que nosotros oramos, pero nos cansamos muy rápido. Entonces somos muy débiles en la oración. Pero cuando tú ves a estos hombres como un Daniel que estuvo orando por una respuesta, aun cuando el espíritu de Persia se opuso, dice la Biblia que se opuso un principado de Persia, pero él siguió orando hasta que la respuesta viniera. Él siguió clamando hasta que Dios envió el ángel. ¿Para qué? Para que quitara el estorbo y la respuesta llegara. Esos 120 en el aposento alto estuvieron orando por 10 días hasta que el Espíritu de Dios viniera. Ellos no iban a salir de ahí hasta que el Espíritu de Dios viniera. Posiblemente si hubieran tenido que esperar más de 10 días, hubieran estado ahí hasta que el Espíritu de Dios viniera. Esa es la oración que Dios quiere que usted y yo hagamos. Por eso el desafío es el mismo. Entra a tu recámara secreta. Ahora, ¿por qué te estoy enseñando esto? Porque no sé los desafíos que tú estás enfrentando ahora, o los desafíos que vas a enfrentar más adelante en esta vida. Porque hay desafíos que vienen por delante. Tú no sabes lo que te espera en el futuro. No sabemos muchas veces qué es lo que vamos a enfrentar, las dificultades que vamos a enfrentar. Pero para enfrentar las dificultades y los desafíos de la vida, necesitamos ser gente de oración. Y es ahí donde cada desafío, aunque venga y lo sintamos muy fuerte, yo estoy seguro que veremos la victoria, porque un hombre y una mujer de oración siempre verá victoria cuando ora. Dios se va a glorificar. Dios hará cosas poderosas, cosas grandes.
Estos hombres sabían cómo prevalecer. El problema de la iglesia de hoy es que ora cuando todo está bien, pero cuando viene el conflicto, viene la dificultad y el desierto, entonces nos olvidamos de hacer lo que estos hombres en la Biblia hicieron. Se nos olvida que la respuesta no está en quejarnos. Se nos olvida que la respuesta no está, mi hermano, en el hermano, ni en el pastor, ni en el líder. Se nos olvida que la respuesta no está en el dinero, la respuesta está en Jesús. Cuando nosotros vamos y oramos y clamamos, cosas sobrenaturales ocurren. Yo quiero llevarte a un pasaje para que me entiendas lo que estoy hablando hoy. Y ese pasaje está en Hechos, capítulo 16. Ahora, si tú lees conmigo este pasaje, incluso te voy a dar tiempo para que tú busques en tu Biblia, si me estás escuchando ahí, y puedas ver capítulo 16 de Hechos, verso 23. Mira lo que pasa en este pasaje. Dice, después de haberles azotado, y dice que lo azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Por qué te digo esto? Este era un desafío en la vida de Pablo y de Silas. Era un momento difícil. La Biblia dice que a causa de predicar el evangelio los habían tomado presos, los habían azotado, y después de haberles azotado, dice la Biblia, los metieron en el calabozo de más adentro. Ahora, imagínate este evento, ellos azotados. ¿Qué hubiera sucedido si a uno de nosotros, o a ti que me estás escuchando, te hubiera tocado, mi hermano o mi hermana, que te hubieran azotado a causa del evangelio? ¿Qué hubiera pasado si te meten preso? A mí me llama la atención que el desafío de estos hombres no los llevó a alejarse de Dios, ni a quejarse de Dios. Ellos sabían que había poder en la oración. Ellos sabían que la oración tiene el poder para mover el cielo y la tierra. Es la oración lo que hace que la mano de Dios se mueva de una forma sobrenatural. Si tú que me estás escuchando entiendes esto con claridad, es tiempo de que vayas a tu cuarto. Es tiempo ya de que dejes un poco las cosas del mundo. Que es tiempo que volvamos a lo secreto. Es tiempo que volvamos a conquistar el corazón de Dios. Quizás hay gente que me está escuchando hoy que empezó enamorado o enamorada de Dios, apasionado, gente de oración, y que ha dejado el altar. Hay gente quizás que me está escuchando que dejó de orar, dejó de creer, abandonaste la fe porque alguna situación difícil vino a tu vida y tú dijiste, yo ya no creo. Pero hoy Dios te está llamando, vuelve a lo secreto, vuelve a la recámara secreta, entra al cuarto de guerra de nuevo. No salgas del cuarto de guerra hasta que la victoria esté segura. No salgas de ese lugar hasta que hayas escuchado a Dios. No salgas de ese lugar hasta que una respuesta del cielo venga. Eso fue lo que ocurrió con Pablo y Silas. La Biblia dice que en medio de su dificultad, a la medianoche, ellos estando presos. Yo cuando veo esto es impresionante cómo estos hombres azotados, encarcelados y encadenados. Qué impresionante ver estos hombres. Y cuando tú te das cuenta que es lo que ellos hicieron, ellos no llamaron a un abogado para que los defendiese y los sacara de la cárcel. Ellos no buscaron la ayuda de un amigo. No, ellos lo que hicieron fue que a la medianoche, dice la palabra, que empezaron a orar. Y mientras ellos adoraban, el mundo angelical se empezó a manifestar. Mientras ellos, dice la palabra, que oraban y cantaban himnos a la medianoche. Yo me imagino a estos hombres cantando cuán grande es Dios,
Ese himno, cuán grande es Dios. Yo me imagino a estos hombres cantando: nuestro Dios es un Dios poderoso, Él es el varón de guerra, nuestro Dios nos va a librar. No sé lo que cantaban, pero ellos adoraban a Dios. Imagínate un hombre con su espalda llena de sangre, quizás hinchado, su espalda hinchada de tanto azote, sus manos marcadas, quizás por tanto azote, porque dice que los azotaron. Pero a pesar del ardor y del dolor que quizás ellos sentían, ellos adoraban a la medianoche y levantaban sus manos, quizás encadenados, y decían: aquella noche cuán grande es nuestro Dios. Yo vengo a decirte hoy que nuestro Dios es grande. No importa la cárcel donde tú estés, no importa las cadenas que tú puedas estar sintiendo que estás aprisionada, no importa si el mundo te ha maltratado, la gente te ha maltratado. Yo quiero decirte que es tiempo de que vuelvas a orar, que es tiempo de que tú vuelvas a entonar un nuevo cántico para Dios. Llegó el tiempo de que tú vuelvas a levantar las manos a Dios a pesar de tu dificultad. Le digas: Señor, aquí estoy. Vuelve de nuevo a los brazos de Dios. Corre de nuevo al altar. No dejes de edificar un altar para Dios. Entra de nuevo al cuarto de guerra a encontrarte con el Dios vivo, con el Dios verdadero. Entra ahí en lo secreto, y en lo secreto Dios te va a hablar. Dice la palabra que en lo secreto te vas a encontrar con el Padre. Cuando yo veo este capítulo 6 de Mateo, verso 6, que dice: y tú entras a la recámara, a tu cuarto secreto, porque ahí te vas a encontrar con el Padre. Piensa conmigo un momento esto. Yo me imagino a Dios ahí mientras tú estás hablando, y Dios contigo a tu lado, el Padre Celestial escuchándote orar. Yo imagino que llega un momento donde Dios va a hablar contigo. Llegará un momento donde Dios te va a decir: calla, porque ahora yo voy a hablar. Vas a tener un encuentro con tu Padre. Es con Él que vas a tener un encuentro. Eso es algo glorioso, hermano. Entonces ya dejemos un poco las redes sociales, dejemos un poco, mi hermano, la televisión. Hablemos más en los secretos con Dios. Es tiempo de que volvamos. Pablo a la medianoche con Silas adoraron, y dice la palabra que mientras ellos adoraban, sobrevino de repente un gran terremoto. Y dice la palabra que tembló aquel lugar a causa de la oración de estos hombres, a causa de la adoración que salía de su corazón. Dice la palabra que un terremoto ocurrió en ese lugar, y mientras el terremoto sacudía la tierra, dice la palabra que las puertas de la cárcel se abrieron, y las cadenas de todos se rompieron aquel día, porque dos hombres se atrevieron en medio de su dificultad orar y adorar a Dios. Ese es el llamado y el desafío para la iglesia de esta generación. Somos llamados a entrar a ese cuarto de guerra, y somos llamados a permanecer en ese lugar hasta que el diablo salga de tu casa, hasta que el diablo salga de tu vida, de tu ministerio, de lo que te esté haciendo. Es tiempo de que entendamos, mi hermano, que las batallas no las vamos a ganar solo cantando, no las vamos a ganar solo aplaudiendo y gritando gloria a Dios. Las batallas no las vamos a ganar, mi hermano, solo leyendo la Biblia. Las batallas se van a ganar de rodillas. Es de rodillas que se ganan las batallas. Es ahí donde yo he visto la mano de Dios y el cielo abrirse cuando he estado en los secretos. He visto cómo el cielo se ha abierto a mi favor, a favor de mi familia, a favor del ministerio que Dios me ha dado. ¿Sabes? Yo lo he visto porque he estado en los secretos. Pero también he visto que cuando yo he dejado de estar en los secretos, mi hermano, el cielo se me cierra, las puertas se me cierran. Pero cuando vuelvo ahí, yo me doy cuenta y sé que tengo que permanecer ahí. Es el llamado. Quizás hay alguien que me dice a mí hoy: es que no sé cómo orar. Los discípulos no sabían cómo orar tampoco, y ellos le preguntaron a Jesús, y ellos le dijeron: enséñanos a orar. Quizás hay alguien que me está oyendo hoy y dice: yo no sé cómo orar. Tú le puedes decir a Jesús hoy: dile, enséñame a orar. Así como los discípulos le dijeron a él: enséñanos a orar. Así como Jesús les enseñó a ellos, así Jesús te va a enseñar a ti a orar. Él es el maestro, y Él te va a enseñar a orar y cómo permanecer
en la oración. Así que atrévete conmigo, volver a levantar de nuevo los altares, para que hayan resultados, para que podamos ver respuestas a nuestras oraciones, para que hayan recompensas en público, como dice Mateo 6:6, que deben de haber recompensas en público, pero solo estando en lo secreto. Es ahí donde hemos de conquistar el corazón de Dios, y es ahí donde nosotros vamos a ver la mano de Dios moverse. Sé que hay familias que necesitan una intervención del cielo. Sé que hay hombres que necesitan que Dios intervenga en sus vidas, mujeres que Dios necesita intervenir ahí, hombres que tienen negocio, mujeres que tienen negocio, que necesitan que Dios intervenga en ese lugar, que anhelan de que Dios haga algo, que les bendiga, que les prospere, que les levante o que restaure su vida, su familia, su ministerio. Líderes aquí que me están escuchando hoy, quizás profetas que me están oyendo hoy también, me están viendo en esta tarde. Yo quiero decirte con todo mi corazón, escúchame. Tú que eres un profeta de Dios y dices, yo quiero oír a Dios, quiero profetizar. Entra a tu recámara secreta, entra a tu cuarto de guerra. Si eres un pastor y tú estás viendo que las cosas no están marchando como quisieras, entra a tu cuarto de guerra. Cualquier ministerio donde Dios te haya llamado, ministerios funcionan y va a ser bendecido tu ministerio, pero tienes que entrar al cuarto de guerra primero. Es ahí donde tú vas a liberar una fe más fuerte. Es ahí donde tú vas a activar lo celestial, lo angelical. Es ahí donde el cielo se va a abrir a favor de tu ministerio. Yo vengo a decirte, no importa la situación que estés enfrentando, solo entra a tu cuarto, cierra tras de ti las puertas, y mientras tú cierras las puertas, entonces habla los secretos con papá, y papá te va a sorprender, vas a ver respuesta. Quizás tú dices, necesito ver un milagro en mis hijos, quiero que se vuelvan a Cristo, que le sirvan a Cristo. Entra a tu cuarto de guerra y no salgas de ese cuarto hasta que escuches a Dios hablarte, y vas a ver la mano de Dios de una forma sobrenatural a tu favor. Voy a terminar con otro verso más. Escucha, dice la palabra que en el capítulo 2 de Hechos, dice la palabra que la iglesia de los 120 permaneció ahí durante 10 días. Y me llama mucho la atención que dice que el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Pero el pasaje que quiero leerte es el capítulo 3. Dice la palabra en el capítulo 3 que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Dios les había enseñado a estos hombres el secreto. Ellos habían descubierto cómo el poder de Dios se podía manifestar. Ellos habían descubierto algo que pocos cristianos de hoy han descubierto. Ellos habían recibido, obtenido la llave del poder. La llave del poder del cristiano está en la oración. Así que ellos habían esperado 10 días. Ellos sabían cómo provocar milagros ahora. Por eso el capítulo 3 dice que ellos van a la hora de la oración. Pero dice que cuando ellos van al templo a la hora de la oración, encuentran en la entrada del templo un cojo, y está pidiendo limosna aquel cojo. Ahora, cuando yo veo este pasaje y comienzo a ver el panorama, me doy cuenta que ese cojo tenía 40 años de estar ahí. 40 años. ¿Cuántos cristianos habían pasado por esa puerta? ¿Cuántos predicadores habían cruzado esa puerta? Me llama la atención pensar en esto, porque muchos habían entrado a ese lugar, pero ni uno de ellos tenía el poder para levantar a ese cojo. La pregunta es ¿por qué? El problema es que muchas veces la iglesia se ha vuelto religiosa. Yo lo que me puedo poner a pensar que los que estaban adentro de ese lugar habían obtenido una forma o una norma de vida. Se habían vuelto
religiosos. Lo que tenían era una costumbre. Y ese era el problema. En cambio Juan y Pedro, ellos habían estado en lo secreto con Dios. Y ese fue el resultado de ver un milagro después. Ahora el cojo se encuentra, mi hermano, con gente que tenía vida del Espíritu. Ahora el cojo no se encuentra, mi hermano, con un religioso. Se encuentra con los creyentes que tienen vida de Dios. Se encuentran con hombres que no solo sabían de Dios, sino conocían a Dios. El cojo no se había encontrado ahora con esos hombres y mujeres que tienen letra en la cabeza, sino que se había encontrado con un hombre, con unos hombres que habían tenido una experiencia con Dios. Y estos hombres no solo sabían de Dios, conocían a Dios. Ellos no solo sabían que Dios tenía poder, ahora ellos tenían el poder. Por eso es que cuando tú ves el verso 6 de ese capítulo 3, dice: y más Pedro dijo: no tengo plata, no tengo ni oro, pero lo que yo tengo te doy. Y le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Estos hombres ahora nadie los podía engañar, porque estos hombres ya ahora tenían el poder. Pero el resultado del poder manifestado era que ellos habían estado en lo secreto, en el cuarto de guerra. Ese demonio de parálisis había sido atado 10 días antes en el aposento alto. Ese demonio de parálisis, estos hombres habían conquistado y lo habían vencido en el cuarto de guerra de oración. Ahora ellos salen del cuarto de guerra de la oración y ahora se encuentran con este cojo, y ahora ellos le dicen: ahora tengo algo que darte. No te voy a dar dinero, no tengo plata, no tengo oro, pero tengo algo. Yo conquisté algo aquel día. Yo conquisté algo mientras estuve en lo secreto con Dios. Conquisté el poder. Por eso yo te digo ahora, levántate y anda. Pero ¿dónde se consiguió eso Pedro? ¿Dónde se consiguió eso Juan? No fue viendo tele, hermano, ni platicando allá con los amigos, tomándose un café. Ellos no se lo consiguieron ahí. Ellos no se lo consiguieron leyendo un periódico. Ellos se lo consiguieron en el cuarto de guerra, allá en lo secreto, siendo triturados por Dios, tratados por Dios, abandonando todo por Dios. Fue ahí donde los secretos, donde ellos se vaciaron de ellos mismos para llenarse de Dios. Y mientras ellos estaban siendo llenos de Dios, Dios los estaba preparando para ser el vaso por el cual iba a manifestar Él su poder y su gloria. ¿Sabes por qué? Porque ellos habían estado en lo secreto. Los vasos que Dios usa, primero lo forman los secretos. Si tú vas a ser un vaso de Dios para esta generación, si tú vas a ser el instrumento que Dios va a usar para esta generación, vas a tener que ser formado en lo secreto. Vas a tener que ser formado y tratado en lo secreto, en el cuarto de guerra. Y ese es el desafío para ti y para mí hoy. Tú que me estás escuchando hoy, ese es el desafío para la iglesia del siglo XXI. Volver al cuarto de guerra. Es impresionante. La vez pasada estaba platicando con un amigo. Yo le decía a él, cuando yo nací en el Evangelio, cuando nací de nuevo, mis padres espirituales, los padres de la iglesia, en el tiempo que yo nací como cristiano, esa gente le enseñaba a uno a orar. Esa gente a uno le enseñaba, mi hermano, a buscar la presencia de Dios, a guardarse en la santidad para Dios. Y yo platicaba con ese amigo y le decía: pero si vemos nosotros la iglesia del siglo XXI, está más llena de emoción, un emocionalismo tremendo que tenemos. No hay convicciones,
Y yo platicaba eso con él y eso me desafiaba. Y me desafía a ser diferente. Para enseñarle a esta generación que tiene que conocer a Dios, no solo saber de Dios. Porque si tú llegas a conocer a Dios, vas a permanecer. En medio de cualquier circunstancia tú vas a adorar. En medio de cualquier desierto tú vas a orar. Aun cuando la roca no dé agua, tú vas a orarle a Dios. Cuando tú veas que no hay un camino por donde cruzar, tú lo único que vas a hacer es orarle a Dios. Porque conoces al Dios de lo imposible. Y ese es el desafío que tenemos hoy. Encontrarnos de nuevo en el altar con Dios, nuestro Señor. Así que tú que estás ahí en tu casa, esta palabra quizás es para ti. Cierra ahí tus ojos si tú quieres. O puedes levantar tus manos y puedes orarle a Dios ahí conmigo. Y ahí con tus palabras tú puedes decirle al Señor: Señor, enséñame a orar. Si tú has sido un hombre de oración y has dejado el altar, dile al Señor: yo quiero volver a encontrarme contigo donde la primera vez me enamoré de ti. Quiero volverme a ser ese hombre de oración, ese hombre de altar, ese hombre que permanecía en lo secreto. Ahí donde tú estás, ahí donde tú aprendiste a conquistar cosas en lo secreto, pero ahora te sientes débil, no tienes fuerzas quizás, pero hoy es una buena hora y un buen día para que extiendas tu mano y le digas: Señor, levántame, dame las fuerzas que necesito, dame las fuerzas para volver a encontrarme contigo en ese lugar secreto. Ahí, Señor, hablar contigo. Déjame orar por ti hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Hay personas que me están escuchando ahora, Señor. Yo clamo para que tu mano de poder llegue donde ellos están ahora, y que tú los puedas fortalecer y los puedas levantar, Señor. Que tú puedas hacer de ellos hombres de oración, mujeres de oración. Que puedas hacer de ellos hombres y mujeres que vuelvan al altar. Gente que entre al cuarto de guerra, a lo secreto. Ese lugar, Dios, donde ellos se van a encontrar contigo. Ese lugar, Dios, donde van a ser formados, donde van a ser tratados. Señor, lloro para que tú pongas en sus corazones esa hambre y esa sed de habitar en tu presencia. Señor, aquellos que han perdido la sensibilidad a tu espíritu, a tu presencia, yo te pido hoy, Señor, que los bendigas, que te reveles a sus vidas, que te manifiestes a sus vidas, que les des la nueva oportunidad, Señor, de encontrarse contigo. Dios está en medio de nosotros hoy, y hay una unción fluyendo en esta noche, en este lugar. Hay una unción que está fluyendo en tu casa, en tu vida ahora. Tú puedes decirle: Señor, aquí estoy. Ahí donde tú me estás escuchando, dile: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Dame fuerza, Señor. Quiero volver al altar, quiero volver a encontrarme contigo, Señor. Quiero volver a tener esa intimidad contigo. Quiero volver de nuevo, Señor, a tener la relación contigo, Señor, porque yo no quiero saber de ti, quiero conocerte a ti. Señor, enséñame a orar de la forma correcta. Enséñame a orar, Señor, de la forma que tú quieres que ore. Enséñame a permanecer en los secretos, Señor. Ahí donde voy a conquistar batallas. Ahí, Dios, donde te voy a conocer, donde voy a escuchar tu voz. Señor, yo oro para que los profetas sean fortalecidos, los maestros, los pastores, los evangelistas sean fortalecidos. Dios, dale fuerza donde ellos se encuentren. Que la unción de Dios venga sobre ellos. Que la unción de tu Espíritu, Dios, los envuelva. Que esa unción, Dios mío, caiga de nuevo. Que despierte en sus vidas el hambre y la sed, Dios, de volverse a ti. Señor, en medio de su debilidad, tú los fortaleces. En medio de su desierto, ellos claman, Señor. En medio de su prueba, Señor, ellos claman delante de ti. En medio, Dios, del lugar donde ellos se encuentren ahora, que ellos puedan levantar de nuevo un cántico nuevo para ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Así, mi hermano, yo quiero que te quedes con esta palabra. Dios te está llamando de nuevo al cuarto de guerra. Que entres de nuevo a lo secreto y que permanezcas ahí. Y que que el hambre se despierte en ti. Es mi oración para que despierte en ti el deseo de permanecer en la presencia de Dios. Y no hay otra forma. Quizás tienes que abandonar el estar con tu familia, con tus amigos. Algunas cosas que quizás tú haces, quizás las tienes que dejar de hacer para irte a encerrar en lo secreto. Y la carne quizás no quiere, mi hermano, pero yo sé que Dios te dará la fuerza para hacerlo. Eres un campeón en Cristo Jesús. Y Dios no está para juzgarte. Dios lo único que quiere es tener un reencuentro contigo. Dios no está aquí para acusarte. Dios está aquí porque Él quiere que vuelvas de nuevo y lo vuelvas a abrazar a Él y Él te vuelva a abrazar a ti. Así que quédate con esta palabra en tu corazón. Dios te está llamando a lo secreto. Así que Dios pueda bendecir tu vida. Y gracias por haber estado con nosotros hoy, en este momento, en este tiempo. Dios bendiga sus vidas. Les amamos en el amor de Cristo.